Amén. Pues el Señor me ha hablado a través de esta palabra y de igual forma espero que también os hable a vosotros. No era lo que inicialmente tenía en mi corazón compartir, pero esta semana pues el Señor me dio un cambio y eso pasa en ocasiones, ¿no? Y quizás es lo que seguramente Dios quería decirnos hoy. Yo os quiero invitar a que busquéis en vuestras Biblias Colosenses capítulo 3. Es todo el capítulo, es un poquito largo, bueno, 25 versículos, 25, pero de mucho contenido y aunque no voy a entrar a lo mejor en toda la profundidad de analizar todo, pero sí algunas cosas importantes que creo que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor: siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. En el original griego dice, estén buscando las cosas de arriba. Y voy a ir matizando algunas de las palabras conforme leemos. Yo estoy leyendo en la Reina Valera actualizada, por si no sé si queréis poner esa misma versión, o si tenéis otra, pues conforme yo voy hablando lo vais comparando, porque en ocasiones el leer una versión u otra nos va a aclarar cosas. Pues si han resucitado con Cristo, estén buscando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente, estén pensando, estén meditando en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, o sea, como consecuencia de esto, de que hemos muerto en Cristo, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo, en el pasado, ¿no?, cuando vivían entre ellos. Pero ahora dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado o se han desnudado. Aquí utiliza una comparación con la ropa. Se han desnudado del viejo hombre con sus prácticas, con sus acciones, y se han vestido del nuevo, el cual se renueva, o dice también en el original, siendo renovado hacia adentro para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. El escita era como más bárbaro todavía, ¿no? Creían, era un pueblo indoeuropeo, nómada, y era como que creían que era hasta más bárbaro que los bárbaros, ¿no? Entonces, no hay distinción, dice, ni esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. En Cristo todas las distinciones se desvanecen, es lo que quiere decir realmente, ¿no? Por tanto, de nuevo, esta palabra que dice, como consecuencia de esto, de que se han desvestido del viejo hombre, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión. Si te desvistes, pues te vuelves a vestir, ¿no? Y esta vez tiene que ser de profunda compasión, de benignidad, es decir, de bondad, de humildad, y se refiere a una humildad en nuestra mente, de mansedumbre, lo que es también apacibilidad, y de paciencia, soportándose. Y fijaros que en el texto original hace referencia a tener encima a alguien, ¿no? Tener encima. Algunos somos más pesados que otros. Entonces, a tener encima, a soportar, tener paciencia. Incluso la palabra hace referencia a un sufrimiento. O sea que no es fácil soportarnos, pero dice la palabra que nos soportemos los unos a los otros y perdónense, perdonándose. Y este perdón es una bondad inmerecida. Igual que Cristo nos perdonó a nosotros de manera inmerecida, pues aunque el hermano no se lo merezca, dice
que tenemos que perdonar los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y hoy hemos cantado del amor de Dios, ¿verdad? Y cada día tenemos que recordarlo y tenemos que cantar sobre ese amor. Es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo gobierne en su corazón. Es la paz del ungido actuando como árbitro, es lo que se refiere en el original también, actuando como árbitro esa paz. Pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón, con la gracia del Espíritu Santo. Y todo lo que hagan, todo, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ahora vienen una serie de instrucciones para nuestra convivencia, pues a las esposas dice, estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, es decir, con sinceridad, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, es decir, de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven, pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Amén. Que el Señor nos hable en esta mañana. Para ponernos en contexto un poco sobre a quién está hablando Pablo, pues Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia de Colosas. Y esta ciudad era una ciudad en la que en su mayoría, y en la iglesia en su mayoría eran gente de procedencia gentil, es decir, no eran judíos. Su cultura era pagana y estaban acostumbrados a esos cultos paganos que se daban en ese entorno. Y Pablo está intentando advertir a los hermanos de esos peligros que les rodean, de la presión que tienen a su alrededor, la presión cultural, incluso de los propios judíos, que había presiones porque querían que cumpliesen la ley de Moisés y querían que cumpliesen ciertos ritos como la circuncisión. Entonces les está advirtiendo sobre esos peligros que están acechando a la iglesia, sobre los peligros también de caer, ¿no? De no mantenerse firmes. Y bueno, el Señor nos hablaba hace poco acerca de la perseverancia. Quizás Dios hoy también nos quiera hablar y llamarnos la atención para que estemos firmes, ¿verdad? Se estaban intentando colar esas doctrinas y esas cosas, pero Pablo incide a los hermanos que tengan en mente una perspectiva diferente de las cosas, que sigan firmes en la nueva vida en Cristo que han recibido, basada en la obra de redención y en la salvación del Señor Jesús. Entonces, los principios que rigen esta nueva vida son diferentes a los que estaban acostumbrados. Y los principios que rigen nuestra vida hoy son diferentes a los que reinan en el mundo, ¿no? Y esa nueva humanidad en Cristo se va a reflejar en la vida personal de cada uno y se va a reflejar también en lo social, ¿no? Por eso habla de distintas personas o de distintos grupos de personas y da ciertas instrucciones, ¿no? Entonces, lo principal a lo que él está llamando también es que superar las diferencias entre unos y otros. Por eso dicen, ya no hay diferencias entre unos y otros. Entonces, es una llamada de atención a superar las diferencias, porque esa nueva vida
que el Señor nos ha dado, pues está basada en principios de humildad, de amor, de respeto, ¿no? Y yo quería centrarme en varias ideas a destacar en este texto. Lo primero es ese cambio de perspectiva que el apóstol Pablo está llamando la atención, ¿no? Está diciendo, mirar arriba. Yo he titulado esta predicación, Mira hacia arriba. Hace poco veía una película que se llamaba todo lo contrario, No mires arriba, era sobre un meteorito y demás. Pero la cuestión aquí es, mira hacia arriba. Porque debemos cambiar nuestra perspectiva de la vida, porque ahora nuestra vida está basada en Cristo. Y esa nueva vida viene cuando decides aceptar al Señor Jesús como tu Salvador, cuando te arrepientas de tus pecados, inicias y eliges iniciar esa relación con Dios, ¿no? Y esa vida nueva se tiene que reflejar externamente. Eso lo simbolizamos con el bautismo, ¿no? Morimos al pecado, somos enterrados y resucitamos para Dios, ¿no? Entonces, la consecuencia, como dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, la consecuencia de esa nueva vida es que nuestra mente tiene que cambiar. La conversión, en cierta manera, es eso, es un cambio en la mentalidad, ¿no? Y pasamos a tener no una mentalidad terrenal, sino una mentalidad espiritual, que se dirige hacia arriba, que ve a Cristo sentado a la diestra del Padre, que ve al Señor en todo momento. Entonces, dice, estén buscando esas cosas de arriba. Implica que nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo cambia. Y también dice, ocupad la mente o meditad, juzgad, pensar en las cosas de arriba. Con este cambio de valores, pues esto no quiere decir que nos olvidemos de la vida cotidiana que tenemos. Tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos familia y eso hay que atenderlo, evidentemente, y hay que estar ahí. Pero esta nueva perspectiva nos hace ver las cosas de otra manera, nos hace relativizar las cosas. Porque cuando tú fijas tu mirada en el Señor, pues quizás los problemas terrenales que estamos sufriendo, pues los vemos de otra forma. Como que sientes tranquilidad y paz, relativizas las cosas y lo ves de otra forma. Una de las cosas que cambia al cambiar esa mentalidad es tu manera de ver el tiempo. Nuestra vida es limitada y tiene un tiempo, cada uno le va a durar un tiempo. Pero si pensamos que nuestra vida va más allá de lo que estamos aquí viviendo ahora, entonces cambia nuestra manera de percibir las cosas. Y los sufrimientos que ahora tenemos y las pruebas que ahora tenemos, pues la vemos en otra perspectiva, ¿no? Y como oraba antes, pues los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa perspectiva nueva nos hace ver que estos sufrimientos, pues el Señor puede hacer de ellos algo que obre para bien en nosotros, ¿no? Que nos cambie, que nos muestre algo que el Señor quiere hacer en nosotros, ¿no? Como digo, esa distinta perspectiva nos hace sentir paz y nos hace sentir confianza de que el Señor está a nuestro lado, que nada se escapa a su mirada y que Él está al control de todo. Y si queremos pensar en una forma práctica de mirar arriba, no solo de levantar la cabeza físicamente, sino de nuestra mente mirar arriba, pues lo podemos hacer en dos direcciones, en el sentido de mirar arriba o buscar las cosas de arriba sería buscar la intimidad con Dios, ¿no? Buscar el profundizar en nuestro conocimiento de Dios, el estar más cerca de Él cada día. Y por otro lado, mirar a los demás también con generosidad, ¿no? Mostrando generosidad con lo que tenemos, con nuestro tiempo, con nuestras fuerzas, y sobre todo también con el hecho de compartir el Evangelio, porque tenemos que ser generosos a la hora de compartir el Evangelio, ese regalo tan precioso que hemos recibido de Dios
debemos compartirlo con otros, ¿no? Entonces, esa manera práctica, como estoy diciendo, de mostrar el que estamos mirando arriba es eso, esa comunión con Dios y a la vez el ser generosos con los demás. Vivir de una manera sacrificial, anteponiendo la voluntad de Dios en nuestra vida a lo que nosotros mismos deseamos. Eso sería buscar las cosas de arriba. Y ahora esa nueva búsqueda o ese cambio de perspectiva nos va a llevar, como dice aquí, lo que implica. Por tanto, haga morir lo terrenal en sus miembros. Y expone toda una lista que en otros textos Pablo pues hace una lista de lo que llama las obras de la carne, ¿no? Y entre esa lista pues está la fornicación, es decir, la inmoralidad sexual, que el término original es porneia, de ahí vienen palabras como pornografía. También se traduce como prostitución, fornicación e idolatría, y significa una renuncia a la pureza sexual. Es decir, sería todo aquello que se sale de los límites de una relación matrimonial bíblicamente definida, ¿no? Inmoralidad sexual. Impureza, pues se refiere a todo lo que es contaminado, sucio o ceremonialmente inadecuado. Y son acciones que una persona pues queda no apta para entrar en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad y la impureza, sin arrepentimiento, alguien que persiste en eso sin arrepentimiento, pues no puede estar en la presencia de Dios. Habla también de pasiones desordenadas o bajas pasiones. ¿Por qué son bajas? Pues por su intencionalidad. Cuando hay intención de hacer daño, cuando hay intención de maltratar o de negar la dignidad de las personas, entonces son bajas pasiones. Malos deseos, todo aquello que va contra Dios. La avaricia, el amor al dinero, lo llama idolatría. Entonces, dice Pablo, estas cosas, en ellas vivíais antes, pero ahora ya no, porque habéis resucitado con Cristo. O sea, habéis muerto antes y después habéis resucitado. Pero además también hacer morir estas otras cosas. O sea, todo aquello sería como muy de clamar al cielo, ¿no? Un pecado muy, muy grande. Pero es que también hay estos otros pecados. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, que son palabras injuriosas, palabras que se dicen contra Dios o cosas sagradas. La mentira, está diciendo, no os mintáis unos a otros. Y entonces, quitándote esa vieja ropa, quitándote ese viejo vestido, ahora te vistes de uno nuevo, el nuevo hombre o la nueva mujer, ¿no? Esa nueva naturaleza, esa nueva mentalidad que dice que es conforme a la imagen del que lo creó. Dios creó a los seres humanos para ser a su imagen y semejanza, dice en Génesis, ¿no? Fuimos creados a su imagen y semejanza. Una imagen y semejanza que es de cualidades morales y espirituales como Él. No es que Dios tenga una forma física como nosotros, porque Él es espíritu, pero fuimos creados a su imagen en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, la capacidad de amar, de crear. Tenemos la capacidad de inventar cosas, ¿no? Crear. Tenemos espíritu. Y en ese sentido fuimos hechos iguales a Él. Pero ¿qué pasó? Que el pecado trastocó esa imagen, ensució esa imagen y ahora solo puede ser renovada, restaurada por la obra redentora de Cristo. Solamente. Y entonces esa experiencia produce ese cambio, esa nueva vida en nosotros. Y esta imagen, esta nueva imagen que adquirimos en Cristo, se va renovando. Está siendo renovada constantemente hacia la perfección, hacia la plena madurez o el pleno conocimiento. Todavía no somos perfectos, todavía no somos como Cristo,
pero llegaremos a serlo. Estamos en el proceso. Por eso tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Estamos en el proceso de ser cada vez más como Cristo. Y por eso también tenemos que ser pacientes con los demás. Me lo digo a mí misma y os lo digo también a vosotros. Tenemos que aprender a entender que tenemos que vamos en ese camino de perfección, ¿no? De renovación. Y esto es común a todos. Dice que Cristo es todo y en todos. Ya no hay diferencia entre los que son del pueblo de Israel, entre los gentiles, tampoco entre los que son circuncidados y los que siguen la ley. No hay diferencia de raza o de posición, condición social, porque todos, sin excepción, necesitamos la justificación de Cristo, la santificación de Cristo. La santificación es ese proceso, la santificación progresiva es ese proceso en el que estamos de caminar hacia esa imagen de Cristo en nosotros. Hay una primera santificación cuando recibimos al Señor en nuestra vida, nos da esa nueva vida, pero luego está esa santificación progresiva, ¿no? Entonces somos llamados a vivir superando todas las diferencias que nos separan de otros, porque Cristo es el todo y Cristo está en todos, está en cada uno de nosotros. Por eso que tenemos que estar sufriéndonos y perdonándonos. Somos llamados a vivir en una vida de humildad, porque ni somos mejores que otros, ni somos peores. Todos somos pecadores redimidos y necesitamos la gracia de Dios en nosotros. Somos llamados al perdón, como se nos decía hace unas semanas también. El perdón no es lo que siento, sino la decisión que tomo para perdonar y dejar que el Espíritu Santo abra la puerta a sanarme, abra la puerta a cambiarme y a poder perdonar. Y muchas veces ese perdón tiene que ser continuo. Hay cosas tan graves que perdonar que ese perdón tiene que ser continuo hasta que deje de doler. Y esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Y somos llamados también a la paz. Dice que busquemos la paz, ¿no? Que seamos pacificadores, hacedores de paz. Es decir, la paz no viene sola, tenemos que trabajarla y tenemos que poner acción para conseguirla. También somos llamados a sentir paz en nuestro corazón, porque el Señor nos da su shalom, su paz completa, es integral y es diferente a cómo la da el mundo. Depende de una total confianza y dependencia de nuestro Padre Celestial. Y somos llamados a vivir en amor, como dice aquí, el vínculo perfecto, ese pegamento que te une al hermano y que impide que el enemigo entre nosotros y produzca destrucción. Y no van a faltar nunca las diferencias entre nosotros, no van a faltar los desacuerdos, eso lo sabemos y lo experimentamos constantemente. No van a faltar esas diferencias, pero sí tenemos que tener claro que podemos superarlas en el Señor. Y que aunque haya problemas, se pueden arreglar, tenemos que buscar las soluciones. Quizás no sea fácil, pero tenemos que buscarlas. Porque fuimos llamados a un solo cuerpo, dice aquí en el versículo 15. Fuisteis llamados a un solo cuerpo. No hemos sido llamados a vivir de manera independiente, cada uno en nuestra casa y en relación con el Señor. No, hemos sido llamados a ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que afecta a nuestro hermano nos afecta a cada uno de nosotros. Y también si lo llevamos al extremo, lo que tú haces a otro hermano, en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. Si le estás haciendo daño al hermano, te estás haciendo daño a ti. Si un hermano está mal contigo, lo estás padeciendo igual. Ese mismo sufrimiento. Entonces, como dice aquí, somos escogidos de Dios, hemos sido apartados por Dios, santos y amados. Qué importante sentirte amado.
socialmente es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos sentirnos amados, apreciados. Es algo que va intrínseco al ser humano. Necesitamos el amor. Pues Dios es el primero que nos ama, tanto que ha dado su vida por nosotros. Señor Jesús, gracias. Somos escogidos de Dios, santos y amados. Entonces ahora tenemos que vestirnos. Ahora viene la parte que necesitamos. El nuevo vestido está hecho de profunda compasión, misericordia. Está hecho de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de soportar a otros, de perdonar. Está hecho de amor y de paz, como decimos, la paz del Señor. Está hecho también de gratitud, de acción de gracias, primero de todo por la salvación, pero también por nuestro prójimo. Gracias, Señor, por cada uno de vosotros, de mis hermanos. Y dice, abunde la palabra de Dios en ustedes, abundantemente, enseñándose y amonestándose los unos a los otros con sabiduría, o sea, no de cualquier manera, con sabiduría. Con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Cantando con gracia a Dios, es decir, con la gracia del Espíritu Santo. Entonces, nuestra nueva vida, que está regida por estos principios de amor, de respeto, de obediencia, van a afectar a lo personal, a la vida de la iglesia y a tus relaciones familiares, a tus relaciones con amigos, a tus relaciones en el trabajo, en todos los ámbitos. Por eso luego viene explicando a cada uno, cada grupo de personas, aquellas cosas que deben incidir y que quizás carecen, ¿no? A las esposas les pide sujeción. A los esposos, amor, que no se amarguen con sus esposas. A los hijos, obediencia. A los padres, pues que no desanimemos a nuestros hijos al criticarlos tanto que los desanimemos, los llevemos a la depresión, y no hay nada peor que un joven deprimido o triste, porque se supone que está en la flor de la vida, se supone que tiene toda la energía, que tiene la vida por delante. Entonces, si les estamos oprimiendo con la crítica y con el desprestigio, pues los estamos hundiendo, ¿no? A los siervos les dice que sean obedientes, que obedezcan con un corazón sincero, con un corazón sencillo, con honestidad. Y la finalidad de todo, dice que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús. Incluso las cosas terrenales, las cosas más comunes, en el nombre del Señor. Porque Él es el que nos ha hecho justos, el que nos ha hecho santos, el que nos ha hecho aceptables ante el Padre, y el que hace que todas nuestras obras sean justas y sean buenas. Escuchaba ayer precisamente una explicación, un hermano hablando, que decía pues que no hay nada de lo que hagamos, nada absolutamente, que pueda ser considerado bueno de manera absoluta delante de Dios. Nada. Ni el que se crea más santo puede hacer algo que sea bueno por sí mismo delante de Dios. Solamente porque Cristo nos ha redimido, solamente porque Cristo redime nuestras obras, es que podemos hacer algo que sea aceptable delante de Dios. Únicamente por eso. Entonces, la nueva vida que se ha producido en nuestro interior se refleja externamente, y lo hacemos todo en el nombre del Señor. Somos aprobados por Dios de esta manera. Precisamente nuestro lema de este año habla de ser presentado como obrero aprobado. Si quieres que tu ministerio, si quieres que tus obras, si quiero que mis obras delante de Dios sean aprobadas, tengo que mirar a Jesús, tengo que mirar a su gracia, tengo que mirar a que mis obras sean redimidas. Y dice que
todo lo hagamos en el nombre de Jesús, con gratitud al Padre, porque por medio de Cristo todas las cosas han sido creadas y redimidas. Que lo hagamos también de corazón, de buen ánimo, no de manera servil, no por obligación, no porque acato normas que el pastor me impone, no porque tengo la obligación de estar para parecer mejor o para parecer que soy más cristiano que nadie. No, de corazón. Si no hay una actitud de corazón, de nada sirve lo que hagamos. De buen ánimo, con alegría. Si vengo a limpiar la iglesia y estoy enfadado, triste, agobiado, pues no va a servir de nada, que ese servicio al Señor pues no va a ser aceptado. Si vengo a cantar de mala gana, por obligación, porque tengo que estar aquí arriba, si vengo a ayudar con los jóvenes, con los niños, con lo que sea que hagamos, es que si no es de corazón, no sirve delante del Señor. Como para el Señor, con la esperanza puesta en Él, en que la recompensa viene del Señor y no del pastor, no de los hombres, no de que me digan qué bien lo hago, no de que me den palmaditas en la espalda y reconozcan todo lo que he hecho y que la lista sea enorme, ¿no? Tener la perspectiva correcta, mirando hacia arriba, porque servimos a Dios. Dice, a Cristo, el Señor, sirven, dice el versículo 24. Y Dios juzgará la injusticia de cada uno. Dios es el que juzga nuestras intenciones. Dios es el que va a juzgar a cada uno según lo que haya hecho. Y claro, yo cuando leía todo esto y cuando tú lo leas de nuevo en casa y pienses, bueno, yo hago esto, pero no hago esto, fallo aquí, fallo allá, y un poco como que te sientes, Señor, es que no llego, no puedo. Es verdad que hay una parte que sí que nos corresponde a nosotros. Es verdad que hay una parte de que tienes que dar el paso de arrepentimiento, que tenemos que dar el paso de entregarnos al Señor. Es verdad que el bautismo es un acto y una muestra de lo que ha pasado en ti. O sea, son acciones que tenemos que realizar. Buscar las cosas de arriba, pensar en las cosas de arriba, desvestirnos del viejo hombre o de la antigua mujer, vestirnos, son acciones. Y dependen en cierta manera de nosotros. Pero luego, cuando piensas en lo que tú eres, cuando pienso en lo que soy, en que no llego, Señor, ¿cómo alcanzar ser como tú? Es que no puedo. Y es verdad, es que no podemos en nuestras fuerzas. Entonces, tenemos que mirar a la cruz del Señor y decir, por tu gracia soy lo que soy. Por tu gracia, por tu misericordia, puedo cumplir con lo que me estás pidiendo, Señor. De amar a otros, porque de mí no sale, de ser misericordioso, de perdonar, de no cometer esas inmoralidades sexuales o cualquier otra cosa. Es que no podemos por nosotros mismos. Entonces, si lees la palabra y te redarguyes, si lees la palabra y te mueve algo en tu interior, o te quedas en la frustración y en la amargura, o miras al Señor y dices, Señor, dependo de ti. Miramos hacia arriba y clamamos por su misericordia. Como el hijo pródigo, yo recordaba esa parábola, cuando el hijo pródigo se vio en medio de esa piara de cerdos y rodeado de suciedad y de frustración, de tristeza, y pensó, miró hacia arriba, dijo, voy a volver a mi padre, porque soy su hijo, y seguro que por lo menos me va a dejar allí trabajando con los siervos, ¿no? Pues viendo nuestra condición tan sucia, tan perdida, tan estropeada quizás, lo único que podemos hacer es reconocer nuestras debilidades, clamar al Señor por su perdón y acercarnos al Padre. Él se acercó a su Padre, volvió, estaba lejos, pero volvió.
Entonces, dejemos a un lado la culpa, dejemos a un lado lo que nos impide dar ese paso y clamemos y centrémonos en su gracia. Centrémonos en profundizar en nuestra identidad en Cristo, porque soy hijo de Dios, soy escogido de Dios, soy perdonado, soy amado o amada. Tengo dones, porque el Señor nos ha dado dones a cada uno. Centrémonos en esa identidad nueva que el Señor nos ha dado y peleemos la buena batalla, seamos perseverantes, como se nos animaba semanas atrás, aferrándonos a la vida eterna, a la salvación en Jesús, puestos nuestros ojos en Jesús, que venció la muerte, que venció la enfermedad, que ha vencido el pecado por nosotros. Entonces, ahora que podemos revestirnos de esa nueva naturaleza y no peleamos por nuestras fuerzas, no dependemos de nosotros, sino que descansamos en su gracia. Así que esforcémonos por cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios tiene para esta iglesia. Porque lo mejor va a llegar, lo mejor está por llegar, hermano. Que las pruebas, que las dificultades que sufrimos, que las enfermedades que tenemos, que el problema que tengo con el hermano, con la hermana, el problema que tengo en mi familia, cualquier cosa, que no nos impida buscar esas cosas de arriba, que no nos impida perder la perspectiva de quiénes somos, de lo que tenemos ahora, de la nueva vida que tenemos en el Señor. Y entonces, con esa nueva perspectiva, busquemos lo que Dios tiene para nosotros. Quiero que sea un mensaje de ánimo en esta mañana, porque cuando empiezas a leer sobre la condición humana, es que todos somos así, fallamos y el que no tiene ira, tiene enojo, tiene avaricia, esa es nuestra condición perdida, caída. Pero el Señor nos ha redimido, el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva perspectiva de las cosas, que no se nos vaya esa perspectiva de la vida. Quiero invitaros a cerrar vuestros ojos, a pensar por un momento en estas palabras.